cómo vamos a dividir un instrumento, una lima, y la vamos a dividir en cuatro partes. La primera va a ser el mango. Este va a variar dependiendo del instrumento que se vaya a fabricar. En este caso tenemos un instrumento mecanizado y tenemos aquí el mango que es metálico y no necesita tener ninguna estría de agarre porque no lo vamos a utilizar de manera manual. Sin embargo, tiene la muesca que se va a dosar a lo que es el motor de endodoncia y posteriormente vamos a tener lo que es el vástago. Aquí estas líneas negras que podemos observar nos van a ir indicando la cantidad de milímetros según va avanzando lo que es el vástago y vamos a tener lo que es la parte activa. La parte activa o estriada va a variar mucho en todos los instrumentos. La distancia que hay entre cada estría va a depender del instrumento que se vaya a fabricar. Y finalmente tenemos lo que es la punta o guía de penetración. Estas son las cuatro partes importantes en las cuales se va a dividir un instrumento en endodoncia. Y lo mismo ocurre con un instrumento manual. Un instrumento manual va a tener las mismas características. Vamos a encontrar lo que es el mango, lo que es la parte del vástago, la parte activa y la guía de penetración. Ahora, en lo que es el mango, podemos encontrar que es un mango que ya presenta estas líneas de agarre para poder darle el uso manual. Y aquí vamos a encontrar toda la información del instrumento. ¿Qué información podemos encontrar acá? Número uno, nos va a dar lo que es la clasificación ISO del instrumento, que en este caso es un instrumento de calibre 10, y por ende tenemos el color púrpura característico de este instrumento. Número dos, esto de acá es el corte del instrumento. Tenemos un instrumento de corte cuadrangular de 90 grados y nos va a señalar acá, por lo cual vamos a estar hablando de una lima K. Y el número del instrumento, que es su clasificación ISO, nos habla de las centésimas de milímetros que va a tener el diámetro de la punta activa. En este caso son 10. Más abajo vamos a encontrar lo que es el vástago. El vástago tiene la forma inicial del alambre que se cortó. Y en este caso, ¿cuál es? Pues basta con ver nuevamente el mango, que es una forma cuadrangular. Entonces, esta es la forma que va a tener el vástago. Inmediatamente después del vástago encontramos lo que es la punta activa. La punta activa va a medir 16 milímetros desde la guía de penetración hasta donde inicia el vástago. No debe medir más, no debe medir menos. Esto porque es importante saberlo. Si nosotros estamos trabajando con una lima de 25 milímetros, va a medir 25 milímetros a partir del mango hacia la guía de penetración. Si nosotros introducimos la lima en un conducto y la retiramos y medimos y ya no mide 25 milímetros, entonces ahí pasó algo. O se separó o sufrió una deformación, porque puede ser que mida menos o puede ser que mida más. Así es que la guía de penetración va a medir 16 milímetros. Esto es muy importante y ahorita más adelante les voy a explicar el por qué. Si te das cuenta, o si nos podemos dar cuenta, no mide lo mismo en diámetro en la guía de penetración a lo que es la conexión con el vástago. Cada vez se va haciendo más grueso. Eso es algo que podemos notar. Y eso tiene un porqué. Eh, si bien en la guía de penetración el instrumento va a medir 10 centésimas de milímetro, va a ir aumentando 2 por cada milímetro que vaya avanzando hasta llegar a de 16. Es decir, aquí mide 10, un milímetro más arriba va a medir 12, un milímetro más arriba va a medir 14, un milímetro más arriba va a medir 16, y así sucesivamente hasta llegar a de 16. Más adelante vamos a ver un ejemplo más claro. Algo que no debemos pasar desapercibido es esto. El tope de la lima. Todo instrumento debe tener un tope. El tope nos va a servir para marcar el punto de referencia de hasta dónde tenemos que introducir nuestro instrumento dentro del conductor radicular. Pero hay algo que luego pasamos por alto y esto es un dato que no todos conocemos, que es esta línea de acá, esta línea blanca.
Esta línea blanca, bueno, en este caso, en este instrumento es una línea blanca, pero en otros encontramos un tope amarillo con una línea color, con una línea color negra, o también en otros instrumentos en vez de línea tiene una muesca, o en otros instrumentos en vez de muesca o una línea tiene un piquito. Pero todos tienen el mismo uso y esto nos va a servir para que sepamos una vez que el instrumento esté dentro del conducto hacia dónde está orientada la curvatura. Entonces nosotros precurvamos el instrumento y colocamos lo que es la muesca del instrumento, perdón, la línea o la muesca o el piquito que traiga orientado hacia donde nosotros hayamos precurvado el instrumento para que una vez que esté adentro sepamos hacia dónde está orientada la curvatura y los movimientos que tenemos que hacer. La Porque luego dentro... parte activa, ya que dijiste que la giran y demás, tiene filo, ¿no? Cada Sí, filo. sí, y cada, dependiendo del instrumento, va a, se va, dependiendo del instrumento es el movimiento que podemos realizar, porque no todos los instrumentos tienen un corte en movimientos de horario y antihorario, y no todos los instrumentos tienen una función en cuanto a la tracción. ¿Me explico? El vaivén, entrada y salida. Entonces, no todos los instrumentos cortan de esta manera y no todos los instrumentos cortan de esta manera. Eso va a depender mucho del ángulo de corte que el instrumento tenga. Va a variar, porque ahorita vamos a ver los diferentes tipos de corte que hay. Me voy a regresar dos imágenes anteriores y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un ángulo de corte de 90 grados en este vástago que es cuadrangular y aquí cambia el ángulo, ¿no? Ya tenemos una base triangular y aquí tenemos una circular. Entonces, eso va a depender dependiendo del instrumento que vayamos a fabricar. Ahora, tenemos nuevamente un instrumento, en este caso es rojo, por lo cual puede corresponder a un instrumento, vamos a poner que es un instrumento 25. Este es el largo total del instrumento. ¿En qué longitudes lo podemos encontrar? 21, 25, hasta 31 milímetros, en caso de que necesitamos mayor tamaño para conductos más largos. Pero esto no va a alterar lo que es la porción activa. La porción activa va a seguir midiendo 16 milímetros, así el instrumento mida 31 milímetros o así el instrumento mida 21 milímetros. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? El vástago. La porción del vástago va a aumentar. Por ejemplo, en una lima de 31 milímetros, la porción activa va a seguir midiendo 16 milímetros y el vástago va a medir 15, ¿no? Entonces es contrario a uno que mida, por ejemplo, 21, porque un instrumento de 21 milímetros, en la parte activa va a medir 16 milímetros, pero el vástago ya no va a medir 15, va a medir 5. ¿Sí? Entonces, eso va a dar el largo total del instrumento. Y aquí nuevamente encontramos lo que es el D0 y D16. D16, ¿por qué? Porque ese es lo que mide la porción activa, 16 milímetros. Y va a ir aumentando 1 milímetro gradualmente para tener lo que es este taper. ¿Cómo viene manejándose entonces lo que es la clasificación ISO de los instrumentos manuales? Aquí los podemos ver. Tenemos instrumentos que son instrumentos extraseries. Estos instrumentos extraseries vamos a encontrar lo que es la lima 6, que le corresponde el color rosa, la lima 8, que le corresponde el color gris, y la lima 10, que le corresponde el color púrpura. También podemos encontrar otras limas como por ejemplo son las limas 12, 17, 22, 27, las limas 32, limas 37, que ya son limas que no entran dentro de esta clasificación, pero existen. Ya posteriormente a eso nos vamos a lo que es la primera serie. La primera serie inicia de la lima número 15, la cual le corresponde el color blanco. Se va a la lima número 20, que le corresponde el color amarillo, 25 color rojo, 30 color azul, 35 color verde y el 40 le corresponde el color negro. Hasta ahí termina la primera serie. Después de eso nos vamos a la segunda serie que inicia con el 45 en color blanco, 50 amarillo, 55 rojo, 60 azul, 70 en color verde
Y de aquí, a partir de este punto, si te das cuenta, ya no vamos de 5 en 5. Iniciamos con la lima 15, nos vamos de 5 en 5 hasta lo que es la lima número 60. Posterior a la lima número 60, duplicamos y nos vamos de 10 en 10 hasta llegar a la tercera serie, que la tercera serie está conformada inicialmente por la lima número 90 y termina en la lima número 140. Esto es como están constituidos los instrumentos y estos son los colores que le corresponden según la serie. Como les mencionaba, incluso hay instrumentos que actualmente pues no respetan estas normas, pero esto es inicialmente cómo se clasificó. Porque pues anteriormente todas las marcas manejaban instrumentos con diferentes calibres y después de eso se optó por hacer una sola estandarización para llevar un mejor control. Por eso es que las limas se llaman limas tipo K, porque inicialmente las limas K las fabricaba Kerr y es de ahí de donde viene K. Es precisamente este tipo de instrumentos. En las limas tipo K vamos a encontrar una lima con un corte recto, es un corte de 90 grados y aquí en el instrumento podemos leer todas las características. Tenemos lo que es la parte activa de 16 milímetros, vástago, el mango, aquí está la línea negra que les decía hace ratito que viene en este caso en estos instrumentos, y en el mango tenemos toda la información, la clasificación ISO, que es un calibre 40, que corresponde al color negro, y el corte es un corte recto cuadrangular de 90 grados. Tenemos también otro tipo de lima. En cuanto a las limas tipo K, vamos a encontrar limas de corte cuadrangular, limas de corte triangular y limas de corte romboidal. Las limas, por ejemplo, de corte triangular, son limas que ya tienen una angulación más cerrada. Entre más cerrado sea el ángulo, mayor es el corte que tiene el instrumento. En este caso, son limas que tienen mayor corte al momento de hacer un movimiento de horario y antihorario. Estas limas son conocidas como limas tipo R y podemos leer también información en el mango, ¿no? Encontramos que es un instrumento 30, le corresponde el color azul y tiene un corte triangular. Y también encontramos las Caflex, que ya son instrumentos que van a tener un corte romboidal. Entonces, igual disminuye la distancia que hay entre cada espiral y por ende aumenta el corte de este instrumento. ¿El hoyito del mango para qué es? El hoyito que está en el mango, muy buena pregunta. Fíjate que yo también me lo pregunté en su momento y hasta ahorita no he descubierto para qué sirve el hoyito que está en el mango. Pero sí todas las limas la traen, ¿eh? Sí, yo dije, pues, Vamos a investigar eso porque la verdad es que hasta ahorita no he encontrado. Tenemos aquí las limas tipo H. Estas son limas que son hechas a base de un vástago circular. Y estas limas, si las has llegado a utilizar, son limas que se pueden atornillar al conducto. Entonces no se utilizan en movimientos de horario y antihorario. No se rotan dentro del conducto, porque el rotarlo dentro del conducto puede provocar que estas limas se separen. El corte de estas limas se encuentra en estas aspas. Entonces solamente sirve como un movimiento de vaivén para el alisado de paredes. Son limas que se utilizan mucho en retratamiento porque precisamente el enroscarlo en el material de obturación, en la gutapercha, permite facilitar la remoción de este material.